Hay sonidos que el mundo ya no puede emitir. No porque nunca hayan existido, sino porque los perdimos para siempre. A lo largo de la historia, compartimos el planeta con criaturas únicas, irrepetibles, perfectamente adaptadas a su entorno. Algunas fueron abundantes, otras raras, algunas llamativas, otras casi invisibles. Pero todas tenían algo en común: pertenecían a este mundo tanto como nosotros. Hoy no vamos a hablar de mitos ni de leyendas. Vamos a hablar de ausencias reales. De especies que caminaron, volaron o cantaron, y que ya no están. De cómo desaparecieron, de qué errores se repiten una y otra vez, y de ese vacío incómodo que queda cuando entendemos que jamás volveremos a verlas. Imagina una isla verde, aislada del mundo, donde durante miles de años la vida siguió reglas distintas. Allí, en Mauricio, caminaba una ave robusta, de andar torpe y mirada tranquila. No conocía el miedo. No lo necesitaba. Ese fue su error fatal. El dodo no era un animal débil ni torpe por naturaleza. Era el resultado perfecto de su entorno. Alas pequeñas, sí, pero suficientes para el equilibrio. Un pico fuerte, curvado, ideal para su dieta. El problema llegó cuando su mundo dejó de estar solo. El primer encuentro con el ser humano en 1598, los marineros holandeses pisaron Mauricio. Para ellos, el dodo fue una sorpresa curiosa. Un ave grande, lenta, que no huía. Era fácil de cazar. Demasiado fácil. Aquí ocurre el primer error común al contar esta historia. El ser humano no extinguió al dodo solo con armas. El verdadero desastre llegó escondido en las bodegas de los barcos. Ratas, cerdos, perros y monos fueron introducidos en la isla sin intención alguna. Para el dodo, estos animales eran una amenaza completamente nueva. Sus nidos estaban en el suelo. Sus huevos no tenían defensa. En cuestión de años, generaciones enteras dejaron de nacer. El dodo no sabía proteger sus crías de estos nuevos depredadores. Nunca tuvo que hacerlo. Mientras tanto, los humanos talaban bosques para asentarse, reduciendo aún más el espacio vital del ave. El ecosistema empezó a colapsar lentamente, como una torre a la que se le quitan piezas sin que nadie note el equilibrio perdido, hasta que cae. Lo más inquietante del dodo no es que se extinguiera, es lo rápido que ocurrió. Desde el primer contacto humano hasta su desaparición total, pasaron apenas menos de 70 años. Para la historia natural, eso es un parpadeo. Hacia 1662, el dodo ya no existía. No hubo registros oficiales de su último individuo. No hubo despedida. El dodo desapareció sin que el mundo se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Hoy, el dodo es más que una ave extinta. Representa la idea de que la abundancia no garantiza la supervivencia. Durante siglos, la paloma migratoria dominó los cielos de América del Norte. No en pequeños grupos, sino en bandadas tan enormes que oscurecían el sol. Testigos describían vuelos que duraban horas, incluso días enteros, sin que el cielo volviera a despejarse. El sonido de millones de alas era ensordecedor, como una tormenta viva desplazándose sobre el continente. Era, probablemente, el ave más abundante que haya existido jamás. Y aún así, desapareció por completo. Para las comunidades humanas del siglo XVIII y XIX, la paloma migratoria no era un animal digno de protección. Era comida. Era mercancía. Era algo que siempre estaría ahí. Se cazaban con redes, armas de fuego, palos. Se incendiaban zonas de anidación completas para hacer caer a las crías. Los huevos se recolectaban por miles. La carne se vendía barata, alimentando a esclavos, obreros y animales domésticos. Nadie se detenía a pensar en límites. Porque, ¿cómo podría acabarse algo que cubría el cielo entero? La paloma migratoria tenía una debilidad clave. Dependía de grandes colonias para reproducirse. A medida que quedaban menos individuos, reproducirse se volvía más difícil. Era una extinción en cadena, que nadie vio venir. A finales del siglo XIX, las bandadas desaparecieron.
Los avistamientos se volvieron raros. Luego, anecdóticos. Luego, imposibles. En 1914, en el zoológico de Cincinnati, murió Marta, la última paloma migratoria conocida. No en un bosque. No en el cielo. En una jaula. La especie que una vez fue incontable terminó reducida a un solo individuo observado por humanos que, recién entonces, entendieron lo que había ocurrido. Si las historias anteriores hablaban de cazadores, recompensas y explotación directa, el sapo dorado de Costa Rica introduce un enemigo distinto. Uno que avanza en silencio. El sapo dorado vivía en un lugar que parecía intocable, el bosque nuboso de Monteverde. Un ecosistema húmedo, fresco, estable. Durante miles de años, ese equilibrio fue suficiente. El sapo, pequeño y brillante como una pieza de oro vivo, apareció y desapareció con las lluvias. Era raro, sí. Pero mientras el bosque existiera, también existiría él. Eso creímos. El sapo dorado no vivía en grandes extensiones. Su mundo era diminuto. Un área muy específica del bosque. Esto lo hacía especial, y extremadamente vulnerable. Solo se reproducía durante un corto periodo al año, cuando las lluvias formaban charcos temporales. Allí se reunían cientos de individuos, y durante unos pocos días, el bosque se llenaba de destellos naranjas entre la neblina. Luego desaparecían otra vez. Durante años, este ciclo se repitió sin fallas. Hasta que dejó de hacerlo. En 1987, algo cambió. Las lluvias no llegaron como debían. El bosque, aunque seguía verde, estaba más seco de lo normal. En 1988, apenas se observaron algunos individuos. En 1989, se vio uno solo. Después de eso, nada. Investigadores regresaron año tras año al mismo lugar. Buscaron en cada rincón conocido. Esperaron las lluvias. Revisaron charcos, hojas, raíces. El sapo dorado nunca volvió a aparecer. A diferencia de otras especies, el sapo dorado no fue cazado, no fue comercializado, no fue perseguido. Su desaparición se asocia a una combinación devastadora. Cambio climático, alteración de patrones de lluvia y una enfermedad fúngica letal para los anfibios, favorecida por esos mismos cambios ambientales. El clima se volvió impredecible, y el sapo no tenía margen de error. En 2004 fue declarado oficialmente extinto. Para 2019, ya era un símbolo global de las víctimas del cambio climático. Para cerrar este recorrido, hay una historia que no se cuenta con números ni fechas exactas. Se cuenta con sonido. O, mejor dicho, con la ausencia de él. A este momento se le conoce como el canto de la extinción. No es una metáfora poética. Es un hecho real. El protagonista es el de Kauai, una ave endémica de Hawái. Negro, elegante, con tonos amarillos bajo las alas y un canto complejo, casi melancólico. Durante siglos, su voz fue parte del bosque. No destacaba por ser estridente, sino por ser constante, como un hilo invisible que mantenía vivo el paisaje sonoro de la isla. Pero Hawái cambió rápido. Deforestación, especies invasoras, enfermedades transmitidas por mosquitos introducidos, pérdida de hábitat. Uno a uno, los fueron desapareciendo. Sin titulares. Sin alarma global. Hasta que quedó uno. En 1987, investigadores grabaron el canto del último macho conocido de Kauai. En el audio se escucha algo estremecedor. El ave canta y espera. Lanza su llamado de apareamiento una y otra vez. No hay respuesta. Nunca la habrá. Cuando el macho canta, la hembra responde, solo que no hay hembras.
Él no lo sabe, pero era el único de su especie. Ese silencio luego que el macho cantó, debe estar acompañado de la respuesta de la hembra, la cual nunca llegó. Era una búsqueda. Ese sonido se convirtió en el último registro vivo de su especie. Poco después, el ave desapareció. No se volvió a ver. No se volvió a escuchar. El Decahuai fue declarado extinto. ¿Por qué se llama el canto de la extinción? Porque, por primera vez, la humanidad escuchó el final de una especie mientras ocurría. No siglos después. En tiempo real. Fue un canto sin respuesta. Desde entonces, ese término se usa para describir el momento exacto en que una especie cruza el umbral del no retorno. Cuando aún existe un individuo, pero ya no existe un futuro. El canto del Decahuai no nos acusa con palabras. Solo nos recuerda algo brutalmente simple. La extinción no siempre llega con caos. A veces llega con silencio. Mucho. Y cuando ese silencio se instala, ya no hay forma de pedir perdón.